Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Vamos a comenzar en esta mañana a continuar en esta serie de sermones que hemos estado hablando sobre una iglesia transformada, de un arrepentimiento a la transformación vital de una iglesia, a la transformación vital de una congregación, al cambio importante que nosotros debemos experimentar como creyentes. Y recordando, mis amados, en esta mañana, cada uno de los que estamos en este lugar, debemos entender y mantener en nuestra mente fijo un principio que es importante para nosotros en esta mañana. Yo quiero que usted entienda y usted sepa algo, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para entregarnos a nosotros la oportunidad de nosotros poder vivir de una manera diferente, para entregarle a la iglesia de Jesucristo, a su iglesia, a sus seguidores, entregarles el mandato divino, la responsabilidad de nosotros hacer una diferencia en el mundo entero a través de la palabra del evangelio. Ahora bien, la palabra del evangelio está supuesto a producir en nosotros una transformación. Y nosotros hemos escuchado esta declaración, que la palabra de Dios tiene que transformar nuestras vidas, y esto es correcto. La palabra está diseñada para transformar nuestras vidas, porque la palabra de Dios trae a nosotros un conocimiento completamente diferente de lo que es la persona de Dios. El evangelio nos presenta a nosotros a Dios desde una manera diferente. No que Jesús fuera diferente, sino que Jesús vino a cumplir el propósito original para el cual nosotros fuimos creados. Vino a darnos la oportunidad de que nosotros pudiéramos comenzar a transformar la humanidad basado en esa perfecta voluntad de Dios. Desde luego que el hombre leyendo nada más la palabra, esto no es suficiente. Yo mencionaba esto el viernes. No es suficiente. ¿Por qué razón? Porque cualquiera puede leer la Biblia, pero no todo el mundo puede comprender y recibir la palabra. ¿Me entendió? Todo el mundo puede leer la Biblia, pero no todo el mundo puede comprender, recibir y atesorar la palabra. Juan, el apóstol Juan, se refiere a Jesús de una manera muy especial. Y él comienza el versículo con una gran verdad profética. Y él dice: y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Indica que dentro de la divinidad de Dios existía algo que tenía que trascender de su trono mismo y llegar a esta humanidad. Algo que viniera a producir un cambio. Una religión no puede producir cambios, pero Dios puede transformar. Una religión puede dirigirnos a nosotros a una devoción en particular. Puede dirigirnos a nosotros a una manera de adoración en particular. Una religión puede hacer eso, pero solo Dios puede tocar las fibras más profundas del hombre y transformarlo. Y que ese hombre y esa criatura pueda convertirse a la imagen misma del Dios. Pueda convertirse a la imagen misma de Él mismo. Nunca nosotros seremos Dios, ni tampoco somos pequeños dioses, como mucha gente enseña por ahí
que somos pequeños Dios. Eso es mentira, y es una mentira diabólica, porque por esa misma mentira fue que el diablo cayó. ¿Me entendió? Por una mentira así fue que Lucifer cayó de la gracia, por creerse que podía llegar a la misma estatura de Dios. Son aquellos seres humanos que piensan y predican que ellos son pequeños dioses, están corriendo el riesgo de caer en la misma suerte que Lucifer. Nosotros nunca podremos ser igual que Dios, pero nosotros podemos alcanzar y experimentar en nuestra vida el carácter divino de Dios. Y podemos ser vasos donde se manifieste a través de nosotros ese carácter divino del Padre. Por esa razón, cuando en medio de una sociedad que no entiende el concepto del amor al prójimo, como era la sociedad judía antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo, donde no existía una dedicación hacia el amor hacia el prójimo, no existía. Existía un mandamiento, pero no existía una dedicación a un principio que nos hiciera entender que el amor al prójimo es de vital importancia para el desarrollo del ser humano. Porque mientras más nosotros somos capaces de amar a otro, más puras serán nuestras intenciones y nuestra mente. Más correcto será nuestro comportamiento. Una persona que odia a todo el mundo, eso es una persona que su comportamiento es horrible. Una persona que le guarda riñas a otros es una persona que va a sufrir en su vida muchos problemas. ¿Por qué? Porque no va a permitir experimentar una pureza dentro de su corazón. Hay algo que siempre hay, ciertas actitudes en la personalidad de cada individuo que chocan con nosotros. Y no es que nosotros odiemos a nadie, es que la manera de esa persona hablar, o la manera de esa persona reírse, o la manera de esa persona expresarse, a nosotros no nos cae muy bien. Y no es que nosotros odiemos a esa persona y nada por el estilo, pero ahí es donde hay personas que son afines en amistades y otras que no. ¿Me entendió? Y eso pasa. Pero el principio de la palabra, ese es diferente. El Señor no me está llamando a mí a que yo sea amigo de Raimundo y todo el mundo. Pero la palabra me llama a mí a que yo tengo que estar capacitado para amar a Raimundo y todo el mundo. Y es más, la palabra dice que a ese que te cae mal y es tu enemigo, que a ese te quites hasta la cota y se la des. ¿Entendió? A tu enemigo le das todo lo que tiene. ¡Hey! O sea, esta es una enseñanza que Jesús trajo, que verdaderamente no fue recibida porque chocó con la estructura humana natural de nosotros. Choca porque no estamos acostumbrados a eso. Pero una persona que pueda lograr vivir su vida bajo este principio y este amor es una persona que es capaz de perdonar todo, es una persona que ama en todo, es una persona limpia de corazón, limpia de pensamiento, es una persona que va a vivir una vida de calidad, porque en su vida no hay ronchas ni nada, vive bien. Es una persona que no se preocupa y ni tiene complejo. Porque, pues si no le caigo bien a la hermana fulana, pues yo no le he hecho nada, yo no le caigo bien, pues ¿qué le hago? ¿Ah? Ya usted no se va a estar rompiendo. ¿Pero por qué no le caigo bien? ¿Pero por qué no razón? ¿Pero qué yo le he hecho a esa señora? Pero yo le voy a ir a preguntar, yo la voy a enfrentar. ¿Qué te pasa conmigo? La gente que es saludable. Está bien, si no le caigo bien a la hermana Floripondia, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Somos limpios. Entonces, la palabra produce una transformación. Y el propósito, esa transformación es porque la palabra, dice la Escritura, que el verbo se hizo carne. Que la parte activa de la palabra de Dios tomó forma. Que la parte eficaz de la palabra de Dios tomó forma. Que la parte que puede producir grandes cambios de Dios, la palabra de Dios tomó forma. Por eso vino y Jesús, porque la palabra que sale de la boca de Jesús es la palabra que sale de la boca del Padre, y esa tomó forma en esta tierra para dejar entre nosotros un mensaje, un ejemplo y un nuevo estilo de vida. Aleluya. Que es capaz de transformar,
que es capaz de cambiar la sociedad, que es capaz de tomar el control, que es capaz de hacer muchas cosas. La iglesia de Jesús. No somos un grupo terrorista. Somos un grupo, la iglesia tiene que ser una comunidad en medio de un país que haga temblar los cimientos de esa nación, no porque somos terroristas, pero porque vivimos un evangelio, porque predicamos una palabra, porque tenemos un estilo de vida que va a sacudir el intelecto de todos los seres humanos y los hará preguntarse: oh, pero ¿qué tiene esta gente? Ese es el momento en el que se cumple que nosotros seremos testigos hasta lo último de la tierra, porque no puede haber ningún país en el mundo que se quede sin experimentar el poder del evangelio. Ni Irak, ni Irán, ni Egipto, ni ninguna nación musulmán va a poder evitar que el evangelio de Jesús entre y transforme. No. Yo me niego a creer que eso va a suceder. Me niego a creer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder que sobrepasa todo entendimiento. Pero para que la iglesia pueda vivir este evangelio de esta manera, nosotros tenemos que ser transformados. La salvación entrega mi vida. El aceptar a Jesús me entrega a mí, comenzando por la salvación. Primero que me entrega es la salvación. Es lo primero que me entrega. En otras palabras, la salvación no es que me libré del infierno. La salvación es que ahora yo tengo una relación con Dios. Por ende, yo voy a ir a su presencia. Ahora yo puedo llegar a su presencia. Ahora yo tengo entrada al cielo y no tengo que ir al infierno, porque yo puedo ir al cielo. Aleluya. Antes de la conversión, el hombre no tenía otra opción más que para allá abajo. Pero después de la salvación, el hombre ya tiene una opción. Ahora yo fui salvo, ahora yo conozco al Señor, yo he sido perdonado, yo he sido lavado con la sangre del Cordero. Ahora yo tengo la opción, yo puedo ir al cielo, yo puedo entrar a su presencia, yo puedo tener una relación con Dios. Ahora yo puedo hablar con Dios. Antes no, ahora sí. Entonces esta transformación produce en nosotros unos grandes y poderosos resultados, y es la capacidad que nos da a nosotros para poder nosotros hacer la diferencia en nuestra comunidad y ser esos testigos. La iglesia fue diseñada para cambiar comunidades. ¿Por qué usted se cree que la iglesia de Jesucristo la persiguieron con ganas? Usted sabe que se convertían por miles. Hello. El primer sermón que se predicó cristiano, el primer sermón que se predicó público, la primera campaña evangelística que se hizo, la hizo Pedro después que cayó el Espíritu Santo. Y dice que se convirtieron, ¿cuánto? Bueno, más de 3,000. Porque recuérdese, acá entre nos, en aquel entonces las mujeres ni los niños contaban. Cuando se contaba la gente, habían 5 hermanitas. Y aquí había un varón, aquí había 5 hermanas en el medio. Decía 1, 2, 3. Tenía que haber mucho más. Bajita la mano, doble. Bajita la mano. Para caer en un número moderado. Tenía que haber allí más de 6,000 personas escuchando ese sermón. ¿No? Escuchando ese sermón. Y ese día se convirtieron esas 6,000 personas en un sermón, en un mensaje. Y de ahí dice que la palabra comenzó a esparcirse y se convertían por miles. Imagínese ahora usted dirá, eso pasa hoy día, sí, en los Estados Unidos, ¿con cuántos billones de personas? ¿Con cuántos billones de personas aquí? Pero en aquel entonces Jerusalén, por amor a Cristo, Jerusalén y todos sus alrededores, Judea, Canaán, entonces, eso no era tanta gente, ¿no? Eso quiere decir que los romanos y los judíos dijeron: a esta gente hay que pararla o se quedan con el mundo. Hay que pararlos o se quedan con el mundo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me asombra más?
no que ellos estaban multiplicándose tan rápido, era por la razón que se multiplicaban. Eso es lo que es asombroso. A mí no me asombra que eran por miles, pues eso es de esperarse. A mí lo que me llama a buscar y a estudiar es por qué razón se convertían por miles. ¿Qué hacían ellos que impactaban a la gente a tal grado que la gente decía: yo quiero eso que tienen ellos, yo lo quiero? ¿Qué era? Era la convicción que había en esa gente. Era como ellos vivían, era como ellos se comportaban, era como ellos hablaban, era como ellos se movían en medio de una sociedad tan difícil. Era el resultado lo que estaba provocando que la gente comenzara a salvarse. Es que esta gente es diferente. Es que estos ya no se dieron cuenta que lo primero que se eliminó entre ellos eran los fariseos. Ahora todo el mundo era igualito. Ahora todos se acercaban a la presencia de Dios. Ahora dice la palabra, todas las cosas las tenían en común. Ahora el que tenía dinero no era tacaño. Ahora el que tenía dinero y tenía cosas venía y se comportaba y compartía con el que no tenía. Ven para acá, ¿qué te falta a ti, mi hijo? ¿No tienes casa para vivir? Oye, yo tengo unas cuantos ranchitos allí, te voy a poner en uno de esos para que tú comiences a trabajar y eches para adelante. Mira, aquí está esto. Ponían todo y eso comenzó a transformar. ¿Sabe por qué? Porque ellos jamás habían visto que el hombre pudiera llegar a realizar cosas como esa, amarse entre ellos mismos. Aleluya. El amor del Padre fue manifestado en el hombre y cambió. Ahora, nosotros somos el resultado de esa misma iglesia. Nosotros somos de esa misma iglesia y tenemos el mismo mensaje, tenemos las mismas oportunidades y tenemos el mismo propósito. El asunto es que vivimos en épocas diferentes, ¿no? Vivimos en la época de la tecnología, vivimos en la época en la que todo es mucho más fácil. Vivimos en la época en la que yo estoy predicando en Laredo, nuestras iglesias en Zapata me están viendo, en Nuevo Laredo me están viendo, en Houston me están viendo y en muchas partes del mundo en este momento nos están viendo. Tenemos todas esas facilidades ahora, ¿no? Pero con todas esas facilidades, ¿por qué nosotros no estamos impactando el mundo como debiéramos? Si tenemos tenemos internet, aplicación de Apple y de smartphones, androides, tenemos todo, hermano. Ya pronto vamos a lanzar ICM Radio, ¿sabía usted? Si tenemos todos estos avances tecnológicos, ¿por qué razón es que nosotros no estamos impactando? ¿Por qué no estamos impactando a los Estados Unidos? ¿Por qué la iglesia ha decidido muy bien sentarse a criticar a Obama por todas las cosas que está haciendo, por permitir la inmoralidad, por continuar hacia adelante apoyando el aborto, criticando al partido que él pertenece, criticando? ¿Por qué seguimos haciendo eso? Cuando en realidad, pues ellos no son los responsables. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos. ¿Cómo ellos pueden legislar en contra del aborto cuando ellos no tienen el conocimiento de la palabra? ¿Me entiendes? Porque muchos dicen que son cristianos, pero no tienen el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que el mundo y la sociedad ande como esté? De nosotros. Porque todos los que están en posiciones, alguien me dijo, pastor, es que la palabra dice que Dios es el que quita y el que pone. Pues claro, Dios es el que quita y el que pone a través de nosotros. Y si usted pone ahí arriba los que favorecen el aborto, pues amárrese el cinturón, lo hizo usted. Pero si nosotros cobramos conciencia y nos salimos de la política y del partidismo, nosotros vamos a poner hombres y mujeres justas, independientemente si sean demócratas o republicanos, lo que sean libertarios, lo que sea. Si tienes una convicción dentro de ti, nosotros tenemos el poder para hacerlo. Y tenemos el poder para reducir todas esas cosas. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por la convicción. Ahora bien, yo quiero que tú mires un ejemplo de las Escrituras. En el capítulo 58, el profeta Isaías habló sobre una gran transformación que sufre el pueblo de Dios
Una transformación que permite que este pueblo, y esto es profético, porque en el Antiguo Testamento está hablando de la base fundamental del Evangelio de Jesús. Aquí, en este capítulo 58, es un capítulo profético. Comenzó a hablar cosas que la gente en aquel entonces no podían entender, no podían comprender. Y las está hablando porque está hablando de un proceso de transformación basado en un arrepentimiento. Lo único que puede garantizar que yo pueda experimentar el arrepentimiento no es la religión, es mi convicción. ¿Me entendió? ¿Ah? Eso es todo lo que puede ayudarme a mí a experimentar el arrepentimiento. No es la religión, es la convicción. Yo me voy a arrepentir cuanto más profunda sea mi relación con Dios, porque dentro de mí estará funcionando y operando el Espíritu de Dios, y ese es el que me lleva a toda verdad. Y yo quiero decirte una cosa, que cada vez que el Espíritu nos lleva a nosotros a toda verdad, ponle un sello que nos tenemos que arrepentir de algo. ¿Aló? Porque nos está dirigiendo a una verdad que probablemente tú y yo no estamos experimentando en nuestra vida. Y la falta de las experiencias de la verdad divina es lo que se traduce a veces como pecado. Porque Dios dice a través de esta verdad, esto es así, pero nosotros seguimos haciendo las cosas así. Por lo tanto, ¿qué papel juega el arrepentimiento dentro de la transformación? ¿Sabes por qué? Porque uno de los problemas de la iglesia de Jesucristo hoy día en los Estados Unidos es que no tiene la capacidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque la iglesia no conoce el arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque se nos ha olvidado predicar del pecado en los púlpitos. Se nos ha olvidado predicar y condenar el pecado, no al pecador. Yo no estoy aquí para condenar a los pecadores, yo estoy aquí para condenar el pecado. Yo no estoy aquí para mandar a nadie para el infierno. Yo estoy aquí para que Cristo Jesús saque a la gente del infierno. ¿Me entiende? A través del conocimiento de Dios. Yo estoy aquí para decirle a la gente quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer. Y para decirle a la gente también cuál es el pecado. De manera que se forme en nosotros ese conocimiento, que me dé la capacidad para arrepentirme. Pero la gente no se puede arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque hemos olvidado ya de qué nos tenemos que arrepentir. Porque el evangelio que hoy se vive es tan suave, es tan liviano, que se nos está predicando de que God is good, God is love. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios y todo. Y esto es lo que la gente quiere escuchar hoy, ¿no? De hecho, yo le doy gracias a Dios porque yo no soy un sensitive seeker preacher. No lo soy y yo rehúso ser un sensitive seeker preacher. Yo no estoy aquí para endulzarle la píldora a nadie. Yo estoy para decirle qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Entendió? La religión, la religiosidad es una fe fingida. ¿Entendió? La religiosidad es una fe fingida. Nos lleva a nosotros a fingir una fe. Pero ¿sabes dónde la fe verdadera opera? Es que la fe verdadera nos hace entender a nosotros quién es Dios. Y que Dios es Dios en todas las situaciones. Dios es Dios. Y que Dios es nuestro único recurso. No el último de los recursos. Es el único que tengo. No hay más nada. It's the only one. Es Dios. Punto. Y una de las cosas que la fe me hace entender a mí, escucha bien lo que te voy a decir, y es lo que la iglesia tiene que comenzar a entender, es que la fe me hace entender a mí y convencerme que yo soy un representante de ese amor de Dios. Que soy un representante del poder de Dios y que yo soy un testigo. Y dice el apóstol Pablo, claramente dijo, ante una nube de testigos. ¿Aló? ¿Nos dijo o no nos dijo eso? Que nosotros estábamos, ¿dónde estamos parados nosotros? Dice que estamos parados ante una nube de testigos. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Cuidado. Cuidado porque a ustedes lo están rodeando gente que están mirándolos. Y tú y yo no podemos representar delante del impío mal a Dios.
Tenemos que representarlos correctamente. Y eso nos lleva a entender que en nuestra vida tiene que haber modificaciones. Y esas modificaciones es lo que llamamos transformación. Yo te voy a decir, una transformación es el resultado de un milagro. Porque hay cosas que tú no vas a poder cambiar en tu vida. Y cosas que te llegan a ti que tú no las puedes cambiar. Y cosas que llegan a ti que ni el doctor, ni el abogado, ni el maestro, ni el ingeniero, ni ninguna persona en el mundo te va a poder sacar de donde estás. Solamente Dios. Solamente Dios. Pero eso opera dentro de un marco de entendimiento. Y dentro de un marco en donde yo a través del conocimiento entienda de qué nosotros nos arrepentimos y por qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentir porque somos malos. Mira, todos somos malos. Si eso es lo que tú estás esperando, si tú lo que estás esperando es, pues que yo no sé de qué me tengo que arrepentir si yo soy good. Bueno, no hay ninguno. Y bastantes veces al día que ofendemos a Dios. O sí o sí. Entonces, arrepentimiento significa que yo me arrepiento. Desde luego, me estoy arrepintiendo de lo que hice, pero lo que hice, el hecho no es el problema, es lo que me llevó al hecho, el problema. Lo que hiciste es una consecuencia, pero ¿por qué lo hiciste? Ahí es donde está el problema. Y por eso que a veces nosotros claudicamos en un pecado, porque más nos arrepentimos del hecho. Ay, pues se me fueron los pies, se me chispoteó. Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dios está tratando con el pueblo su problema básico. Y es que es un pueblo religioso. Es un pueblo donde se manifiesta. No es un pueblo que está buscando a Dios profundamente, sino están siguiendo doctrinas de hombre y tradiciones de hombre. ¿Por qué razón? Porque en aquel entonces se habían acostumbrado a este negocio, ¿no? ¿Por qué dice que ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, vamos a la presencia de Dios con una supuesta actitud que no es correcta. Tú sabes una cosa, que a mí tú me puedes engañar. Amén. Me puedes engañar, pero nunca podremos engañar a Dios. Nunca. ¿Me entendió? Has escuchado que hay gente que dice, pero es que yo oro tanto, yo sigo orando y sigo orando para que esto pase. O sea, nosotros nunca podemos engañar a Dios. Tú tienes que entender que la actitud más grande con la que tú te puedes acercar a Dios es con un corazón contrito y humillado. Porque dice que altar no despreciará Jehová jamás. Y dice, ¿por qué dice ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Sabes por qué? Porque la humillación delante de Dios, Dios no humilla a nadie para avergonzarlo. La humillación de Dios es para levantarnos. Dios no tiene interés en hacerte sentir mal. Dios quiere que tú te sientas mal y vayas delante de Él y en humillación digas, Señor, yo metí la pata. Yo lo hice, Señor. Perdóname. ¿Entiendes? Y aquí estoy. ¿Y sabes lo que produce la humillación? Porque el arrepentimiento produce un cambio de mente. Por eso que la persona que se arrepiente
es una persona que ha entendido que hizo mal y se arrepiente, es un cambio de mente. Entonces la persona que se humilla es la persona que entiende que Dios tiene un trato. Pero dice ahí, te humillaste y no te diste por entendido. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás humillado delante de Dios, todo lo que diga Dios, eso va a pegarle duro a tu alma y a tu vida. Cuando hay transformación, tú entiendes que tú vas a comprender dónde están las prioridades. Cuando estás humillado, tú te das por entendido. Tú sabes lo que es. Y es cuando el Espíritu de Dios entonces puede colocar en tu corazón y decirte lo del Padre y lo del Hijo, tal como Jesús lo dijo. No se preocupen, porque yo vendrá sobre vosotros otro Consolador, el Espíritu de Dios, y Él os hará saber lo que es lo de mi Padre y lo mío. Él se los va a saber. En otras palabras, cuando tú te humillas por virtud del poder del Espíritu Santo de Dios, tú te vas a dar por enterado. Pero si vas delante de Dios en tus propias fuerzas, ni te das cuenta de lo que está pasando. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y dice, oprimís a vuestros trabajadores. Estamos hablando de que todo lo que hay en nuestro corazón es una actitud incorrecta ante lo que es la esencia del mismo Dios. La palabra dice que Dios es amor. Eso dice la palabra, que Dios es amor. Y tú y yo tenemos que acomodar las prioridades en nuestra vida y entender y comenzar a experimentar el valor de esa transformación. En este versículo que hemos leído se habla de una actitud diferente. Al enfrentarnos a Dios, Dios reconoce y dice, pero ¿qué están ustedes diciendo que están ayunando? Y míralo, ustedes no están haciendo nada. ¿Por qué razón? Porque no hay un arrepentimiento que lleve a una transformación. Pero esto es profético, porque para eso vino Cristo Jesús, para darnos a nosotros la oportunidad ahora de poder arrepentirnos y ser transformados. En aquel entonces no entendieron la profundidad de esta porción de la palabra, porque esta fue profético. Esto era para esta generación donde llegaba a nosotros el poder del Espíritu Santo. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.